Vamos a empezar con el curso de Git y GitHub. Va a ser un curso corto, pero al terminarlo vas a aprender lo básico y lo necesario para que tú puedas empezar a utilizar Git y GitHub en tus proyectos. Entonces, vamos a empezar. Primero hablemos de Git. Git es un manejador de versiones. Con manejador de versiones nos referimos a que Git va a poder o nos va a ayudar a gestionar las distintas etapas de nuestro proyecto. Con etapas nos estamos refiriendo a las distintas fases de desarrollo que este tiene. Git fue creado por Linus Torvalds en el año 2005. Linus Torvalds, si te suena de otro lado, es porque es también el creador o el que inició la creación del kernel de Linux. Entonces, Git nos va a ayudar a manejar el código o el flujo del avance de todo nuestro proyecto, en el que incluyamos Git. Ahora, con Git o para usar Git, tenemos que referirnos a ciertos comandos que trae este manejador de versiones como tal. La lista de comandos es amplia, pero no necesitas aprender todos para empezar a usarlos. Basta con que aprendas unos 10 o 12 que son los básicos y los necesarios para que empieces a trabajar con tu equipo y solo con tu equipo usando esta tecnología. A lo largo de todo el curso vamos a ver unos 10 a 12, si hay alguno más voy a ponerlo por ahí, voy a explicar a qué es, pero inicialmente se comienza con un Git init, que es para indicarle a Git que tome o empiece a registrar los eventos de nuestro proyecto. El siguiente es Git status, que nos va a permitir verificar el estado de los archivos de nuestro proyecto. Con Git add vamos a poder añadir los archivos que deseemos o que ya estén listos a Git para que él sepa que esos archivos ya están listos y que los pueda guardar. Este guardado lo va a hacer de una manera un poco muy extraña, por así decirlo. Lo que va a hacer, por así decirlo, es tomarle una foto. Todos nuestros cambios guardados Git los va a empaquetar y ese empaquetado se llama commit. Un commit, para verlo más sencillo, es como si Git tomara una foto a todo nuestro proyecto, a todo nuestro código. Una vez que tiene esa foto, en un futuro, cuando queramos regresar a esa etapa, supongamos que nos sale un error luego de 3 commits, por ejemplo, de 3 fotos que hemos tomado, de 3 etapas. Estamos en la etapa inicial, vamos a las pruebas y falla. Queremos regresar a la etapa antes de aplicarle lo que nos está dando problemas. Entonces, lo que podemos hacer con Git es decirle, ¿sabes qué, Git? Quiero ir a esta etapa. Y Git, como tiene una foto con todas las características de nuestro proyecto, de cada etapa que nosotros hemos guardado o de la que hemos hecho un commit, va a permitir llevarnos hasta ese momento y que nuestro proyecto tenga las características que tenía en ese momento, sin perder las que ya tuvo cuando decidimos regresar. Porque como hemos guardado una foto, las características se van a mantener y no vamos a tener el problema de perder los cambios generados. Por esto es que se dice que Git permite viajar en el tiempo, los manejadores de versiones permiten eso. Luego hay otro comando que es Git push, que nos va a permitir mandar nuestros cambios o todos los cambios realizados en nuestro proyecto a un repositorio remoto o que esté en internet para que otros puedan visualizarlo o poder guardarlo de mejor manera. Eso ya lo vamos a ver justo cuando veamos GitHub, que ya vamos a hablar de más adelante. Ahora, esos comandos, si se dan cuenta, los he puesto como en secuencia. Y es porque es como una secuencia que vamos a seguir cuando trabajemos con Git. Además de esto, hay comandos como por ejemplo Git pull, que lo que nos va a permitir es bajar los cambios que otras personas hayan hecho en nuestro repositorio remoto, es decir, el que está en internet, en nuestro proyecto de internet, bajarnos esos cambios y poder tenerlos en nuestra computadora local. Eso también lo vamos a ver o se va a entender mejor cuando veamos GitHub. Adicional a esto tenemos gclone, que lo que nos va a permitir es poder clonar o descargar un proyecto alojado en un repositorio remoto.
Eso también se va a ver cuando veamos GitHub. Y además tenemos otro comando que es gbranch, que nos va a permitir crear ramas. Pero esto de las ramas ya lo vamos a ver cuando veamos la parte práctica para que sea un poco más entendible. Entonces, hemos dicho que con Git podemos viajar en el tiempo. Gráficamente pues, sería así. Tenemos nuestro proyecto, que está en una fase 1. Luego pasa a una fase 2. Finalmente a una fase 3. Con Git podemos ir de la fase 1 a la fase 2. De la fase 2 a la fase 3. De la fase 3 a la fase 1. Pero además de eso podemos ir también de la fase 2 a la fase 1. De la fase 3 a la fase 2. De la fase 1 a la fase 3 directamente. Podemos ir de cualquier momento a cualquier otro momento que deseemos. Por eso es que se dice que los manejadores de versiones nos permiten viajar en el tiempo. Ahora, con Git hay tres estados por el que vamos a pasar. El primero es el Working Directory. Básicamente aquí es donde nosotros modificamos, creamos, editamos, eliminamos o hacemos lo que deseemos hacer con nuestro proyecto o en nuestro proyecto, editar, mover ciertas líneas de código, modificar algunas cosas, etc. La siguiente es el Staging Area. En esta es donde nosotros vamos a elegir qué archivos ya están listos y cuáles no, para que Git pueda tomar control o registro de esos cambios y poder tener o sacar más adelante cuando realicemos un commit la foto necesaria con todas las características que nosotros vamos a tener. Recuerda que esto de foto es un tanto metafórico porque no saca una foto exactamente, sino guarda un registro. Y en el repository es donde vamos a registrar, es decir, vamos a crear ya el commit para que Git guarde las características de ese momento que nosotros deseemos guardar o empaquetar. Entonces, con Git trabajamos de manera local, pero ¿qué pasa si trabajamos en equipo? ¿Qué pasa si tenemos más personas que no viven cerca de nosotros? Entonces nació GitHub y con GitHub se solucionó este problema. GitHub es una plataforma de desarrollo colaborativo que fue creada en el 2008 y aquí donde podemos guardar remotamente o en internet, en palabras simples, todos nuestros proyectos en los que estemos usando Git como manejador de versiones. Ahora, ¿qué es lo que nos va a permitir GitHub? Si tenemos somos tres en nuestro equipo, el usuario A, el usuario B y el usuario C. Entonces, cada uno quiere hacer o quiere trabajar en el proyecto. GitHub nos va a permitir alojar en internet nuestro proyecto y cada usuario, entonces tenemos o somos tres personas en nuestro equipo o trabajando en nuestro proyecto. Como GitHub nos permite alojar nuestro proyecto en internet, cada persona va a tener acceso a GitHub y en GitHub cada uno va a tener una cuenta, eso sí va a ser necesario. Entonces de GitHub cada uno va a poder descargar el proyecto con el comando que vimos, git clone, que ya lo vamos a ver cuando veamos la parte práctica. Entonces, el usuario A baja el proyecto, B también y C también. Cuando alguno de ellos quiera o desee modificar algo, lo va a poder modificar en su computadora. Pero ¿cómo puede hacer llegar ese a las demás personas sin tener que, por ejemplo, enviárselo por, no sé, por correo o pasárselo por USB? Pues para esto usamos el comando que vimos anteriormente o que mencionamos, git push, que lo que va a hacer es enviar, por ejemplo, se hizo los cambios, los envía a GitHub, que está en internet. Entonces en internet ya están los cambios. El usuario A y el usuario B lo que van a hacer es bajar esos cambios a su proyecto que tienen localmente con git pull. Entonces eso va a permitir que se agilice el trabajo, ya que todos pueden hacer los cambios y al subirlos, como cada uno puede trabajar en un sector del proyecto distinto, simplemente bajan los cambios y eso sería todo a través de dos simples comandos y se ahorraron bastante trabajo y tiempo, sobre todo en subir y guardar los cambios. Esa es una explicación rápida de cómo funciona GitHub y para qué nos va a ayudar. Entonces, hay que saber, o tenemos que saber, diferenciar que Git y GitHub no son lo mismo. Son cosas distintas. Git es el manejador de versiones. GitHub es el repositorio que esté virtual o que esté en internet o remoto, donde vamos a guardar
esos cambios que hemos hecho con Git de manera local en Internet. Git y GitHub no son iguales, son lo contrario, por así decirlo. Git y GitHub se complementan. GitHub complementa a Git y Git a GitHub. Y ambos juntos van a permitir trabajar de mejor manera, más eficientemente, tanto en equipo como solo en el desarrollo de todo nuestro proyecto. Ahora que ya vimos la parte introductoria, ya vimos un poco de teoría, es que vamos a empezar con ya el desarrollo o la parte práctica. Lo primero que tenemos que hacer es instalar Git. Para esto nos vamos a su página web, que es git-scm.com. Aquí tenemos la versión para Windows, que es Download 2.16.2 por Windows. Para descargarla simplemente dan clic aquí y automáticamente va a empezar a descargar Git. Yo lo voy a cancelar porque ya lo tengo descargado. Entonces, lo que aparece aquí son las distintas versiones que existen también para Git o de Git para Windows, que sea de 32 o 64 bits. Si estamos usando Linux o Mac, ya voy a dejar abajo en la descripción un link a un post donde explico cómo instalarlo en esas distribuciones. Lo siguiente que voy a hacer es mostrarles la página web de Atom, que es atom.io, que es el editor de texto que voy a usar para este ejemplo. Simplemente dan aquí en Download y para instalarlo pues es muy sencillo, simplemente le dan abrir y como es Windows, siguiente, siguiente y eso sería todo. Para Git va a ser igual, pero vamos a ver paso a paso las opciones que da al momento de la instalación. Entonces tengo aquí los dos archivos, este es el de Atom y este es el de Git. Ejecuto el de Git, vamos a ejecutar, nos aparece una ventana y le vamos a dar que sí. Ahora aquí vamos a darle siguiente, aquí nos dice los componentes que deseamos instalar. Dejémosle así, esto que está aquí es para que cuando hagamos o estemos en el explorador de archivos de Windows nos aparezcan las opciones de estos dos, tanto de la consola de Git como la interfaz gráfica de usuario que este trae. Damos en siguiente, aquí nos indica qué editor deseamos usar por default para el uso o la edición de nuestros archivos directamente desde la consola. Voy a decirle que voy a usar Nano como editor por default. Los que usan Linux ya conocerán Nano y Vim. Bueno, aquí también se puede elegir Notepad y Visual Studio Code. Entonces aquí vamos a dar Next. Aquí vamos a decirle que vamos a usar Git también, que Git también se puede usar desde la terminal que trae ya Windows. Damos siguiente. Aquí el estilo de la consola vamos a darle también el siguiente, igualito siguiente. Y vamos a dejarle eso tal cual. Y simplemente le damos en instalar. Y va a empezar a instalar Git. Yo no lo voy a dar en instalar porque ya lo tengo instalado. Entonces, le dan en instalar y luego en finalizar y eso sería todo. Vamos a darle aquí cancelar. Para Atom de la misma manera. Ahora, si van a instalar Atom en Windows, a veces demora un poquito en cargar, por lo mismo que es pesada, pero simplemente dan doble clic y siguen los pasos. Es muy sencillo, van siguiente, ejecutar y eso es todo. Igual voy a dejar abajo un link a un post donde voy a explicar o la explicación de cómo es el paso a paso de la instalación de Atom. Lo que me interesa en este momento es la instalación de Git. Ahora, para reemplazar Atom puede ser un blog de notas, no hay ningún problema porque solamente queremos editar el archivo, no ni siquiera lo vamos a abrir o a ejecutar. Podemos usar, no sé, Sublime Text o Visual Studio Code o otro, Bracket por ejemplo, otro editor que ustedes prefieran. Ahora ya tenemos instalado Git y como tenemos instalado Git, si escribimos en el menú inicio Git, nos aparece esto: gitcmd, git GUI y git bash. Nosotros vamos a usar la consola, no vamos a usar el entorno gráfico, simplemente consola. Es más dinámico, más didáctico y es más cómodo trabajar por consola y tienen que acostumbrarse a usarla. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es abrir Git para poder vincularlo con nuestro proyecto.
Para eso hay dos maneras, o abrirlo desde aquí, pero tenemos que navegar hasta nuestro proyecto, o simplemente en el explorador de archivos vamos hasta donde está nuestro proyecto, hacemos clic derecho y como en la instalación marcamos las opciones de que se pueda o nos aparezcan estas dos opciones que les dije de la interfaz gráfica de usuario y la terminal de Git, en el explorador de archivos pues nos ahorra trabajo. Hacemos aquí en Git Batch Here, se nos abre la terminal y ya estamos en la ruta de nuestro proyecto, que es el que vamos a trabajar. Ahora, el proyecto que vamos a trabajar es el siguiente, es un HTML sencillo, es un template con unas imágenes. Voy a dejar esta carpeta proyecto abajo en la descripción en un link que voy a subir a Mega para que lo puedan descargar y así pueden usarlo más rápido. Ahora, ya tenemos instalado Git, nuestro editor. Ahora sí toca ejecutar Git y poder empezar a usarlo. Entonces, voy aquí a mi editor que es Atom, donde ya tengo abierto mi proyecto. Voy a cerrar esto de aquí y abro mi terminal junto con mi explorador de archivos. Entonces, ya tenemos la terminal lista en la ruta donde estamos y nuestro proyecto abierto para ver lo que puede ocurrir. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es decirle a Git quiénes somos, identificarnos con él para que Git sepa quién está usando la terminal. Para esto vamos a indicarle dos cosas, nuestro nombre de usuario y nuestro correo. Los comandos en Git empiezan con la palabra Git, entonces escribimos Git. Como es una configuración global, escribimos git config --global y aquí ponemos user.name para indicarle nuestro nombre y entre comillas ponemos nuestro nombre. Yo voy a colocarle el siguiente y damos enter. Ahora, ¿cómo sabemos que lo ha guardado? Pues escribimos git config --global user.name y aparece el nombre que hemos pasado. Para indicarle nuestro email es muy parecido. Escribimos git config --global user. Como es nuestro correo, email y entre comillas nuestro correo mail.com. Bien, para verificarlo igual que hicimos con el nombre, git config --global user.email y ahí está nuestro correo. Ya hemos hecho la configuración inicial de, por así decirlo, identificación nuestra con Git. Ahora, los comandos que vamos a usar en la terminal de Git que no sean propios de esta o del manejador de versiones son los comandos que se usan en terminal de Linux. Entonces, si estás acostumbrado a la terminal de Windows, se te puede resultar ciertos problemas, pero voy a usar los comandos y voy a explicar básicamente cuál es la diferencia o cómo es, por ejemplo, los de Windows, cómo son aquí. Para limpiar pantalla en Windows es CLS. Aquí cambia un poco y en vez de CLS ponemos clear y la limpia. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es indicarles, por ejemplo, si en Windows ustedes iban con CD y el nombre donde querían ir, aquí es igual. Pero para retroceder en Windows hacemos así, CD dos puntos, pero aquí es CD espacio dos puntos. Esa es la diferencia, no es mucho. Para crear carpeta es igual, mkdir, no hay ningún problema. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es vincular o decirle a Git, ¿sabes qué, Git? Yo quiero que tú empieces a controlar o a tener registro de los cambios que yo haga en mi proyecto. ¿Cómo hago eso? Pues cuando vimos la parte teórica dijimos que al iniciar Git y querer unirlo con nuestro proyecto, escribimos el comando git init. Cuando escribimos este comando van a hacer tres cosas. La primera es que nos va a indicar un mensaje aquí que diga que se ha iniciado un repositorio. Cada proyecto que añadamos o en el que usemos Git lo va a tratar como un repositorio. Ese es el nombre que se le va a dar. Entonces, lo segundo es que aquí, al costado de la ruta de nuestro archivo, va a aparecer una palabra que
va a decir master. ¿Qué es eso? Pues master es una rama. Ya vamos a explicarle poquito a poquito qué es una rama. Pero básicamente eso va a aparecer, y además de ello va a aparecer aquí en nuestro proyecto, en nuestra carpeta, una carpeta con el nombre .git, pero va a estar oculta. Entonces, para visualizarla, vamos aquí a vista, activamos la casilla elementos ocultos, y ahora que ya está activa podemos ejecutar el comando. Presiono enter y fíjense, han sucedido las tres cosas que le dije. Se inicializó el repositorio vacío en la siguiente dirección, que es en esta. Apareció al costado de nuestra ruta la palabra master, que es de la rama que les mencioné, y se creó la carpeta oculta.git, que es donde básicamente Git tiene sus archivos mediante los cuales va a manejar nuestro proyecto. Ahora, por esto de aquí, master, no se preocupen, porque cuando lleguemos a la parte de ramas ya lo voy a explicar y van a entender mejor. Basta con que sepan que ahí va a aparecer cuando inicien o escriban el comando git init. Ahora, ya hecho esto, es que nosotros, si bien Git sabe que va a manejar nuestro proyecto, él detecta que no hemos guardado todo lo que tiene. Pero ¿cómo así que no hemos guardado todo lo que tiene? Pues recuerdan que les dije que hay una manera de verificar el estado de nuestros archivos. Para verificar el estado de nuestros archivos escribimos git status, que nos va a dar un diagnóstico de cómo están nuestros archivos para Git. Si presionamos enter, fíjense, nos dice Git status, bueno, dice on branch master, nos dice que estamos en la rama master. Por ahora no le hagan caso a eso ni inicia commit. Entonces nos dice uncheck files, no tiene un registro, un rastro de los siguientes archivos, que son los archivos que están aquí: atomstatus.exe, git.exe y la carpeta proyecto. Voy a borrar este atom y este git. A ver, por el momento lo voy a dejar ahí. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a decirle a git que guarde o que inicie un registro o un rastro de estos archivos. ¿Cómo? Pues primero limpiamos pantalla y vamos a decirle git add. Con git add lo que vamos a hacer es añadir o decirle a Git, ¿sabes qué? Ya que estos no tienes un registro de estos archivos, eso es lo que tú me has mostrado al verificar el estado, entonces lo que yo quiero es que tú agarres estos archivos que no tienen rastro para ti y les añadas un registro para que tú los puedas manejar después cuando yo les haga algunos cambios. Eso lo podemos realizar con git add. Ahora, aquí podemos indicarle archivo por archivo, es decir, puedo decir git add project, git add proyecto, y lo va a ir guardando archivo por archivo, pero si tuviéramos un montón, pues no va a ser muy específico. ¿Cómo es que podemos añadir todo de golpe? Pues decimos git add-a mayúscula, y con esto lo que va a hacer Git es guardar todos los archivos de los que no tenga un registro. Si yo presiono enter, de que se mueve un poquito porque los archivos son un poco pesados, especialmente los instaladores que tenemos aquí. Una vez que terminó de añadir un registro, aparentemente no pasó nada. Pero ¿cómo es que sabemos que de verdad lo guardó? Pues si ahora escribo git status para verificar cómo están nuestros archivos para Git, aquí me he equivocado, es git status sin así. Y fíjense que me dice nuevo archivo tal, y cada uno de los que teníamos aquí, ya sean los dos instaladores junto con cada uno de los archivos de la carpeta proyecto, y aparecen en verde. Esto es lo que nos indica que Git ya tiene un rastro de ellos, y como ya tenemos un rastro de ellos, que ahora podemos agarrar todos estos cambios, todo este rastro, y crear nuestro primer empaquetamiento, es decir, nuestro primer commit, para decirle a Git, ¿sabes qué? Yo quiero guardar todo este paquete, todos estos archivos, porque quiero que ese sea la base o el punto inicial de todo mi proyecto. Este es el inicio de mi proyecto. Entonces,
escribo git commit y voy a escribir -m. ¿Por qué? Porque a través de -m nosotros vamos a poder escribir un mensaje. Este mensaje va a poder ser visible por mí, que estoy usando, o por ti, que eres el que lo vas a usar, o por tus demás compañeros que van a usar Git cuando trabajen en proyectos compartidos. Y este mensaje va a estar asociado a todo el commit o a toda la empaquetadura, a la imagen que dijimos que relativamente hacemos referencia a que cómo lo iba a tomar Git. Entonces, este mensaje tiene que ser claro y preciso, indicando qué es exactamente lo que hicimos en este commit. Como es el primero, yo voy a poner primer commit. Y al darle enter, fíjense que me dice que dice create mod, un número y el archivo. Y dice 414 insertion y 18 files change. Es decir, ha modificado 18 archivos porque son lo que ha estado añadiendo y tiene 414 inserciones, es decir, 414 líneas de código, entre esas cosas. Cada vez que aparezca un más es que se ha añadido algo y si aparece un menos es que se ha borrado algo. Entonces aquí ya tenemos empaquetado todo. Tenemos un paquete con la primera o el inicio de nuestro proyecto. Ya tenemos eso. Entonces así es como va a ir funcionando Git. Ya hemos creado nuestro primer commit, es decir, nuestra primera foto de alguna manera. Y cuando más adelante queramos volver a esta foto o a esta parte inicial de nuestro proyecto, pues lo podemos hacer sin ningún problema indicándole esto. Que queremos ir al primer commit y que de ese, como ya tiene las características guardadas, las va a coger y nos la va a mostrar sin modificar directamente el código que estamos en el momento en el que deseemos viajar en el tiempo hacia el pasado o hacia el futuro. No hay ningún problema. Hasta ahí todo muy bonito. Pero ahora, ¿dónde está ese commit? ¿Cómo tenemos acceso a él? ¿Cómo podemos identificarlo? Saber si tiene un nombre o algo. Pues para eso existe un comando que se llama git log. Git log lo que nos va a permitir es visualizar todos los commits que tenga nuestro proyecto. Es decir, todos los paquetes que tiene guardado Git o que le hemos dicho que guarde, en donde van a estar todas las características de esa etapa de nuestro proyecto. Si presiono Enter, fíjense que me dice commit y un nombre largazo. Es básicamente por seguridad que aparece así el nombre, pero nos dice el autor, que es aquí está nuestro nombre, el nombre que nosotros le pusimos cuando nos identificamos con Git. Por eso es importante decirle a Git quiénes somos. Nuestro correo, el que indicamos, la fecha junto con la hora en el que guardamos o creamos el commit y el comentario, el mensaje que le pusimos para que las demás personas cuando vean los commits sepan qué hicimos exactamente ahí y porque por ese motivo lo empaquetamos. De esta manera es como nosotros vamos a verificar o vamos a ver los commits que tenemos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es abrir, por ejemplo, voy a modificar algo en mi proyecto. Voy a borrar estos dos instaladores. Lo suprimo. Y si ahora voy aquí a la consola de Git y escribo git status para ver si es que sabe que yo borré los archivos. Fíjese que exactamente me aparece. Me dice un mensaje que los cambios no han sido listos, no están listos para commit. Y que ha sido eliminado este instalador y el equipo. Entonces, al mínimo cambio que nosotros hagamos en nuestro proyecto, Git lo va a detectar y cuando verifiquemos nos va a decir. Ahora, cuando trabajemos en equipo, cuando veamos GitHub y subamos a nuestro repositorio remoto nuestro proyecto, cuando borremos algo y no lo hemos guardado, no nos va a permitir hacer la subida de nuestros archivos. Aquí lo que yo tengo que hacer es git add -add para que guarde todos los archivos o todos los cambios que se han hecho. Y si pongo git status, pues ya me aparece todo normal. Aquí ya sabe que ha sucedido esas eliminaciones
y está preparado. Ahora, si vamos a nuestro editor de texto, vamos a abrir el template.html. Si no sabes nada de HTML, pues no te preocupes, básicamente es lo que escribo aquí va a aparecer en un navegador, pero no lo vamos a ejecutar, no te preocupes por eso. Simplemente es para tener un texto y modificarlo y ver cómo Git lo va a ir reconociendo. Fíjense que aquí dice w3.css template. Bueno, de aquí pues, he sacado este template de w3.css de su web. Yo simplemente, por ejemplo, voy a modificar ¿qué cosa? Algo mínimo, voy a borrar este 8. Así. Fíjense que no he guardado los cambios hechos en el archivo. Si yo pongo git status, fíjense que Git no detecta porque aún no los he guardado. Si los hubiera guardado, Git recién lo detecta. Como ahora que lo voy a guardar, vuelvo a poner Git status y ahora sí me dice lo siguiente: que tiene cambios que has hecho, que sí los tiene registrados, pero hay cambios que había modificado y él no los tiene registro, no tiene registro de ello. Fíjense que solo borramos un 8. Entonces, al mínimo cambio que nosotros hagamos, Git lo va a detectar. Y con esa detección es que nos va a ir, nos ayuda a que al mínimo cambio que se haga, sea el más mínimo, Git va a saber y nos va a notificar. Git se convierte en nuestro aliado para saber cuando modificamos algo y no nos dimos cuenta. Si por algún problema o por algún error se modificó, Git va a saber y nos va a indicar dónde o por qué sucedió esto. Entonces vamos a guardar git -a. Y si ahora pongo git status, ya está, todavía tiene registro de todo lo que sucedió. Lo que voy a hacer es empaquetar todo. Git commit -m. Vamos a ponerle eliminé instaladores y modifiqué el template.html. Damos enter y ya está. Dice 3 archivos cambiados, 5 inserciones, 5 eliminaciones. Es un registro de lo que Git ha reconocido que se ha hecho. Y aquí me dice lo que se ha borrado y todo. Entonces ya tengo 2 commits. Y yo sé que eliminé esto. Y además yo sé que aquí borré el número 8. Lo que voy a hacer ahora es regresarme al momento en el que los instaladores estaban aquí. Para enseñarles por qué se dice que con los manejadores de versiones viajamos en el tiempo. Entonces vamos a limpiar la pantalla primero. Y para hacer esto, lo primero que tengo que hacer es hacer git log. ¿Para qué? Para copiar este identificador, este de aquí. Porque este es el nombre, o por así decirlo, que tiene nuestro commit. Si nosotros queremos ir a ese momento, tenemos que copiar este porque es el que lo identifica. Entonces, el commit al que yo quiero ir es este de aquí, el primer commit. Entonces yo voy a copiar esto, copiar. Lo que voy a hacer aquí es escribir git check out. Git checkout lo que nos va a permitir es ir al commit que le indiquemos. Y entonces aquí lo que voy a hacer es espacio y voy a copiar, bueno, voy a pegar este identificador del commit al que quiero ir. Si ahora yo presiono enter, fíjense que sucedió la magia. Lo que ha pasado es que ha vuelto a aparecer mis 2 instaladores, tanto el de Atom como el de Git. Y entonces, si voy aquí en mi template, también apareció el 8 que borré. Aquí me aparece un mensaje y esto es que nos está diciendo que podemos crear una nueva rama para manejarlo por separado. Porque si se dan cuenta, aquí lo que ha hecho es cambiar esto. Como por ahora no quiero enredarlos con las ramas, primero vamos a ver los saltos de tiempo.
Entonces, si se dan cuenta, yo he viajado a este instante y tengo mis instaladores y funcionan. Si yo los abro, fíjense, me sale el instalador de JIT sin ningún problema, todo funciona de manera correcta. Aquí sigue el número 8, todo. Si yo quiero regresar al momento en el que estaba, escribo git log y también miren, me aparece aquí el commit que tenía aquí, no aparece el segundo, que es donde actualmente estuve antes de viajar en el tiempo. Ahora, ya sabemos eso, pero ¿qué pasó? Entonces, Git al momento de viajar también viaja en commits, es decir, nos va a mostrar solo los commits que existen al momento en el que vamos. Ahora, no te asustes, te preguntarás, ¿y cómo regresamos a donde estábamos? Pues es muy sencillo. Voy a limpiar la pantalla y lo que voy a hacer es hacer lo siguiente: git check out y voy a escribir master. Master es la rama, ¿se acuerdan que apareció al inicio cuando vinculamos todo? Si yo hago enter, fíjense que ahora me dice anterior cabecera, ahora anterior posición de la cabecera, es decir, de momento de tiempo, era este número que tiene sus puntos suspensivos porque es extenso, que es el commit en el que estábamos en momento de tiempo. Y desde cambiados a la rama master. Si ahora bajamos este para ver template, desapareció el número 8. Y si abrimos nuestro explorador de archivos, con nuestro proyecto desaparecieron los instaladores. Esa es la magia que nos permite hacer Git. Nos permite, bueno, y también los manejadores de versiones en sí, nos permite viajar en el tiempo como nosotros deseemos. Y todo sigue funcionando tal cual, no se afecta, no deja de funcionar. Esto, por así decirlo, es un poco sorprendente lo que podemos realizar con solamente esta herramienta. Y así es como podemos tener un manejo increíble del avance de nuestro proyecto. Si ahora yo pongo git log y hago enter, ahí están los dos commits que tenía. Este último, eliminé instaladores y modifiqué el template, fue el commit en el que estoy en el tiempo actual. Muy bien, hasta ahí ya hemos hecho los primeros pasitos y ya tenemos casi todo lo necesario para trabajar con Git como tal de manera local. Ahora lo que voy a hablarles es de las ramas. Las ramas, como aquí dice master, que dice que era una rama, véanlo como los distintos usuarios. Véanlo como si en Git cada persona que trabaje puede tener su propio usuario. En dicho usuario va a tener los cambios que él realice, pero solo van a ser para él. Si él modifica algo ahí, para los demás, las carpetas relacionadas con los usuarios de los demás, no va a pasar absolutamente nada, no se modificó nada. Todo lo que tú realices en una rama se va a empaquetar, se va a encapsular y se va a quedar ahí. Si cambias de rama, no pasa nada porque como todo se encapsuló, solo se quedó ahí. Cuando cambies de rama, lo que te va a aparecer es lo que esté en la rama a la que te has movido. Es como si creáramos carpetas y en cada carpeta tenemos archivitos. Dentro de esos archivitos, si nosotros modificamos algo, se queda ahí dentro. Si vamos a otra carpeta y modificamos esos archivos, pues la modificación se ha hecho dentro y se quedan ahí. No se confunden. Lo mismo pasa con Git y las ramas. ¿Y qué nos va a permitir hacer esto? Pues, por ejemplo, tener rama master como la principal, donde vamos a estar o vamos a tener nuestro proyecto ya con todos los cambios listos para solo ser subido a internet. Entonces, yo puedo crearme una rama que se llame testeo, donde voy a tener o hacer todas las pruebas que yo quiera. Todos los cambios o nuevas cosas que yo desee añadir, lo hago ahí en esa rama. Cuando ya estén probados y listos, lo puedo mandar a master y de ahí ya subirlo.
Entonces, ¿cómo yo creo una rama? Pues es muy sencillo. Vamos a crear esa rama como git branch, y aquí vamos a escribir el nombre de la rama que deseamos crear. En este caso es test. Le damos enter y aparentemente no hay nada. Aparentemente no hay nada de lo que es nada. Pues si yo ahora escribo git branch solo, sin nada más, me muestra las ramas existentes y aquí aparece test, que es la rama que acabo de crear. Entonces, si yo me quiero mover a test, ¿cómo lo hago? Pues escribo git checkout test y el nombre de mi rama. Y me dice cambiado a la rama test, y ahora aquí al costado donde aparecía master me aparece test. Entonces ya estamos en la rama test. En dicha rama, cuando la creemos una nueva rama, nos movamos a ella, vamos a movernos con todo lo que tenga git en ese momento. Es decir, si ahora yo hago git log, tengo los dos commits que creé y las ediciones que yo hice en mi proyecto, tanto en la eliminación de mis dos instaladores como del número 8 de aquí de mi template.html. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a agarrar y voy a borrarme todo esto de aquí. Voy a borrar, guardo y voy a crear, voy a añadir los cambios y voy a crear mi commit -m, es decir, primer commit de rama test. Eliminé algo, por ejemplo, de template.html. Cuando hagan sus cuando hagan sus mensajes, ya cuando estén trabajando en proyectos reales, no pongan eliminé algo, sino especifiquen que eliminaron. Entonces yo hago enter, se creó mi commit, ahí detecta que hay un archivo que ha sido modificado, una inserción y 6 eliminaciones. Ahora, fíjense que si yo pongo git log, están mis 3 commits, pero si yo pongo o me muevo a la rama master, git checkout master, recuerden que esto es como cambiar de carpetas, pero dentro de mi proyecto es como cambiar de usuario, por así decirlo. Pongo git checkout master, voy a master, ya apareció en la rama master, pero si voy a mi template HTML, aquí está el archivo ha regresado. Y si yo pongo git log, solo me aparecen 2 commits, y esto es lo que les decía de que todo lo que hagamos en una rama se encapsula y se queda ahí. Si cambiamos de rama, los cambios no se van a la siguiente rama, solo se queda en esa. Por lo tanto, si yo ahora voy a mi rama test, ahí sí desapareció esto y los commits que hay son 3. De esta manera es como podemos separar las distintas fases de nuestro proyecto. Entonces, las pruebas yo las puedo hacer en test, todo lo que quiera implementar nuevo yo lo puedo hacer en test, y una vez que esté hecho lo puedo, esos cambios, mandarlos a la rama master. Ahora, ¿cómo es que hago esto? ¿Cómo es que subo esto exactamente? Pues para ello es que vamos a usar otro comando. Entonces, ¿cómo yo pues hago esto? Pues lo primero que tengo que hacer es moverme a la rama principal o a la rama a donde quiero mandar mis cambios. Entonces, esta rama va a ser master. Ya estoy ahí. Ahora voy a limpiar la pantalla para que esté un poco más limpio, y lo que voy a hacer ahora es escribir lo siguiente. Para unir los cambios de una rama con otra, escribimos git merge y el nombre de la rama, en este caso es test. Yo quiero que los cambios de test se vayan a master. Si presiono enter, fíjense lo que me dice. Bueno, fíjense que aquí me aparece, bueno, actualizado, tal, fast forward y proyecto.html. El proyecto template.html, 7 cambios, una adición, 6 eliminaciones, que es lo que nos aparece abajito. Esto de fast forward lo voy a explicar cuando veamos GitHub, porque aquí suceden dos cosas: cuando trabajamos localmente y remotamente, que es cuando trabajamos en equipo. Entonces, eso por el momento solo quédense en que lo ha hecho y nada más.
Si ahora yo hago git log, están los 3 commits. El commit que hice en la rama test, primero el commit de rama test, eliminé algo de template. Si voy a template, tampoco está. Ahora tengo los cambios que estaban en test en master. Así es como trabajamos con Git y sus ramas. Entonces, para eso nos sirven las ramas, para ayudarnos de esta manera. Ahora vamos a limpiar pantalla y con esto ya de alguna manera sabes lo básico para trabajar de manera local con tu proyecto. Ahora, una vez que sabemos esto, es que podemos ya hablar de la otra parte, que es cómo subir todo este contenido a internet, al repositorio que dijimos que era GitHub, y el cual nos iba a permitir facilitar las cosas cuando trabajemos en equipo o nosotros mismos, pero queramos subirlos a internet. Antes de empezar a ver GitHub como tal, vamos a dejar claro unos conceptos que dijimos minutitos antes. Cuando estábamos fusionando las ramas, dijimos que nos apareció un mensaje que decía Fast Forward. Ese mensaje nos va a aparecer cuando hagamos la fusión de ramas y es más común que nos aparezca. Ahora, lo que significa es simplemente que Git fusionó las ramas que nosotros le indicamos. Nada más, es así de simple. Pero va a haber otros casos en que no nos aparezca Fast Forward. Nos puede aparecer Manual Merge. Y esto ya es un poco más confuso que Fast Forward. Con Manual Merge lo que va a hacer Git, si bien es fusionar las ramas, no lo va a hacer de manera directa. Una vez que sabe que va a fusionar, nos va a pasar como por un filtro. Y ese filtro vamos a hacer nosotros, que tenemos que indicarle ciertas cosas allí para que pueda hacer la fusión de las ramas sin ningún problema. Pero ahondar en esto ya puede ser un tanto confuso. Y no quiero confundirlo, sino esto es algo básico. Entonces, por el ámbito, basta que sepan que Fast Forward va a aparecer cuando hagamos fusión de ramas, que es más común que aparezca, que en algún momento va a aparecer Manual Merge, pero que con la experiencia que vayan ganando ya en el uso de Git, van a poder solucionar y van a saber a qué se refiere. Basta que sepan eso. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ingresar al sitio web de GitHub, el cual es el siguiente, github.com. Como les dije, GitHub es una plataforma de códigos y es open source que nos va a permitir tener nuestros repositorios o almacenar nuestros repositorios creados con Git de manera remota o, para más sencillas, en internet. Para ello tenemos que primero crearnos una cuenta y lo podemos hacer aquí en SyncUp. Registramos, es sencillo, el registro no se lo voy a enseñar. Eso sí, cuando llega a la parte de Choose Your Plan o elijan su plan, esto es porque GitHub es gratis, pero tiene una parte de paga que es básicamente para ocultar cierto código de las demás personas, porque en modo público todas las personas que encuentren tu repositorio o tu cuenta van a poder ver los códigos que tú has subido. Una vez que se crean la cuenta aquí, pues ahora sí nos logueamos. Entonces voy a loguearme, a ver, y les va a aparecer lo siguiente. Bueno, aquí ya tengo un repositorio creado, pero ahorita les voy a explicar a qué se refiere. Esto va a ser la interfaz que van a ver. Entonces ustedes lo que van a hacer es darle clic aquí en este botoncito verde que dice New Repository, es decir, nuevo repositorio, y va a aparecer esta interfaz. Entonces aquí vamos a indicarle el nombre de nuestro repositorio, es decir, el nombre del proyecto con el que deseamos usar, y en ese nombre es donde vamos a guardar el proyecto que estamos trabajando actualmente, que es este de aquí, por ejemplo, que se llama proyecto.
Yo quiero almacenar este proyecto aquí en internet y lo puedo hacer aquí en GitHub, que GitHub es conocido por todos los programadores, por así decirlo, ya, y es como un estándar. Entonces yo le voy a poner, por ejemplo, curso Git. Le puedo poner una descripción. Por ejemplo, este es un repositorio de prueba para el curso de Git y GitHub. Y aquí hay, nos indica que si queremos que sea público o privado. Es el público de la parte gratis y privado ya en la parte de pago. Ahora, aquí, por ejemplo, si tiene un repositorio con el mismo nombre, me va a aparecer que no se puede porque ya tienen ese nombre y simplemente eligen uno que no tengan y ya va a aparecer el check. Entonces, aquí pues les dice que inicializar un repositorio con un README o un leme, es más que todo lo que quieren decir. Por ahora no nos va a interesar pues esta parte de aquí. Entonces, vamos a darle en crear repositorio. Y como ven, nos aparece ahora esto. ¿Qué es lo que qué es todo esto? Pues esto es lo que vamos a ver ahora. Vamos a verlo despacio. Esta que está aquí es la dirección de mi repositorio, es decir, de los proyectos o del proyecto que acabo de crear aquí en GitHub. Que si ven, esta dirección es la misma que está aquí arriba. Y nos dice que aquí nos da ciertas instrucciones, por así decirlo. Nos dice, crea un nuevo repositorio con línea de comando. Nos dice, crees un readme, que básicamente es para indicarle ciertas características o como un texto o una guía para nuestro proyecto de GitHub que va a aparecer cuando todos ingresen, y en él vamos a usar un lenguaje que se llama Markdown. Luego, aquí nos ponen los comandos que ya conocemos: git init, git add readme.md, que como les digo es para simplemente como un mensaje para los que están ingresando. Aquí vemos el git commit y vemos aquí dos nuevos: git remote add origin, y nos da una dirección. Esta dirección de aquí es la misma que está aquí arribita. Y se acuerdan que cuando estábamos en la parte teórica mencionamos a git push. Dijimos que git push nos iba a permitir subir nuestro proyecto local a un repositorio o subirlo a internet usando GitHub, y eso es básicamente lo que hace. Este es el comando que nos va a permitir. Entonces, eso nos dice, básicamente nos está indicando que si no tenemos un repositorio, que creemos y sigamos esta secuencia de comandos. Pero fíjense que aquí abajito nos dice, o si ya tienes un repositorio, pues simplemente ejecuta estas dos cositas: un git remote add origin y un git push. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Git remote nos va a permitir hacer que nuestro Git que estamos usando aquí en nuestra computadora local sepa con qué repositorio en GitHub, es decir, en internet, es donde se va a subir nuestro proyecto que estamos trabajando. Crea un vínculo entre el proyecto local con el proyecto o repositorio virtual que tenemos aquí en GitHub. Entonces yo voy a agarrar este comando y lo voy a copiar y lo vamos a pegar aquí en la consola o terminal de Git y presionamos Enter. Entonces, con esto ya tenemos que Git sabe a qué repositorio virtual se va a subir el proyecto. Ya lo sabe, pero ahora falta subirlo. Pues vamos a hacer este comando que está aquí, que es git push-u origin master. Ahora,
Con esto es que nosotros vamos a subir todo nuestro código a GitHub. Git push, eso es lo que hace. Entonces ahora al presionar enter vamos a ver qué sucede. Bueno, aquí esta es una excepción. A ustedes puede que no les salga este error, a mí me ha salido. Pero básicamente una vez que hagamos git push-origin master nos va a pedir nuestro usuario. Nos lo puede pedir de esta manera aquí en la consolita, o nos puede abrir una ventanita que dice GitHub y nos va a pedir nuestro usuario y nuestra contraseña. Pues aquí vamos a elegir gdeveloper y aquí nos pide la contraseña. Entonces empezó a subir y ya terminó. Ahora, lo que he hecho es subir los cambios, pero he quitado de Git la parte de los instaladores porque si no iba a demorar mucho. Subiendo, ya que los instaladores pesaban algo de 200 megas, entonces iba a ser mucha la demora y mucha la sobrecarga. He quitado eso y simplemente dejé el archivo de la carpeta proyecto, y esa es la que yo he subido. Entonces, ya una vez que han subido, si yo recargo, fíjense que me aparece esto de aquí, nos dice 3 commits, branch, si hago clic aquí está la rama master, y aquí tengo la carpeta proyectos. Si yo entro aquí, tengo todos los archivos que tengo en la carpeta que está aquí en proyecto, aquí en mi computadora. Entonces, lo que tenía aquí ya está en internet, ya está en un repositorio en internet, aquí en GitHub. Entonces, ya con esto he subido todo mi código aquí a GitHub. Aquí, bueno, me dice añadir readme. Vamos a darle clic en este botón y nos aparece lo siguiente. Entonces aquí puedo ponerle, por ejemplo, bienvenidos al proyecto. Y si le doy guardar, aquí, bueno, aquí me dice para crear un commit, pero no le voy a hacer caso. Simplemente lo voy a dar en commit new file. Y ya tengo mi readme. Y fíjense que aquí ha aparecido este mensaje, que es lo que yo le he puesto en este readme.md. Pero recuerden, la sintaxis que usamos aquí es sintaxis de Markdown, que ya ustedes pueden averiguar por internet a qué se está refiriendo eso para hacerlo esto un poco más dinámico en sus proyectos. Entonces ya tengo mi repositorio aquí en internet y los cambios he subido a través de Git push. Hasta aquí es que ya sabemos añadir Git y usarlo con nuestro proyecto, crear ramas para que funcionan y cómo intercambiar de ellas, así como unirlas, empaquetar o crear commits, viajar a través de esos commits, es decir, viajar en el tiempo. Entonces así es como podemos subir nuestro proyecto aquí a GitHub. Ahora, parte de la interfaz no la voy a explicar porque esto básicamente es algo básico y que no necesitas aún conocer a profundidad para empezar a usarlo. Ya puede que después haga un video donde explique cada una de las partes que hay aquí en GitHub y lo que se puede hacer. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, por ejemplo, voy a cerrar mi Git batch. Y lo que voy a hacer es, vamos a cerrar también aquí esto. Y voy a remover de aquí. Y miren, y voy a borrar todo esto. Lo elimino. Y aparentemente ya perdí todo mi proyecto, ya lo eliminé. Pero no está eliminado de por sí, puedo recuperarlo porque recuerden que yo lo subí aquí a GitHub y aquí se va a mantener así yo lo borre localmente, o sea de mi computadora. Entonces, ¿cómo yo puedo traerme este código de aquí a mi computadora? Pues, ¿se acuerdan que les dije en la teoría que había un comando que se llama gclone, que nos iba a permitir clonar, descargar o copiar un repositorio de GitHub a nuestro repositorio local? Y eso es lo que voy a hacer. Ven que hay un botón aquí verde que dice clone o download. Hacemos clic aquí y nos aparece
Hacemos clic aquí para copiar esta dirección. Y aquí nos da la opción de abrir en el escritorio o descargarlo como zip. Pueden usar esta descarga como zip, pero yo no voy a usar eso. Voy a usar la terminal de JIT para clonar este repositorio. Entonces, una vez que copié este link, voy aquí a mi carpeta donde quiero colocar el proyecto. Vamos a abrir la terminal aquí. Y yo voy a escribir git clone y pegamos. Presiono enter y va a empezar a clonar el repositorio. Ya terminó. Y como ven, aquí aparece una carpeta que se llama curso JIT. Si yo la abro, aquí están los archivos que tenía y los archivos que están aquí en mi repositorio de GitHub. Fíjense, aquí están. ¿Y qué pasa si yo ahora tengo esta carpeta JIT? cd curso JIT. Me aparece la rama master y si yo pongo JIT log, ahí están los commits que yo tenía y unos cuantos que añadí en el proceso. Si presiono enter, aquí están los demás commits que yo tenía. Y así es como bajamos o clonamos o descargamos un proyecto de GitHub a nuestro escritorio local. Así es como funciona Git y GitHub, así es como trabajan y cómo se complementan. Como ven, no es muy difícil, solo es un poco de práctica y esto ya se les queda grabado y pueden usarlo en cualquier momento que ustedes deseen. Como les dije, con GitHub permite o facilita el trabajo grupal porque, por ejemplo, aquí dice contributo. Estos son los contribuidores, las personas que están trabajando en este proyecto. Podemos añadir más personas. Si vamos, por ejemplo, aquí a Setting, Collaborator, y aquí podemos escribir el nombre del usuario de GitHub que deseemos o que sabemos que es de nuestro equipo de desarrollo. Le damos en Add Collaborator y le va a llegar un correo y él va a aceptar y ya puede hacer modificaciones con este repositorio. Cuando él clone el proyecto, así como nosotros hemos clonado nuestro proyecto, él va a tener las ramas que existan. Y él, por ejemplo, puede crear una rama, branch test. Si ven aquí no me apareció test, que la teníamos antes, y esto es porque le voy a explicar por qué. Ahora tengo las dos. Si yo pongo git checkout test, si ahora yo hago git push-u origin, el nombre que va después de origin es el nombre de la rama. Si yo quiero pongo git push-u origin test y presiono enter, escribimos nuestro usuario y ahora va a empezar a subir y nos dice nueva rama test a test. Y ahora aquí yo recargo en GitHub. Aquí en Branch, que antes solo nos aparecía master, fíjense que me aparece ahora test, porque yo he subido la rama test con todo lo que tenga. Si ahora me muevo a esta rama, pues aquí tengo los commits con toda la información que tengo en esa rama test como que trabajaba localmente. Entonces, si yo aquí soy la persona que estoy colaborando con este proyecto, me lo descargué o lo cloné, yo creo mi rama, por ejemplo, que en este caso es test, hago mis modificaciones y esas modificaciones yo las subo. Al subirlas, las demás personas las van a ver y puedo mantenerlo así para que ellos verifiquen lo que yo voy avanzando. Y si ya, por ejemplo, el administrador del proyecto ve que ya está completada una fase, puede fusionar las ramas y subir todo en la rama master. Entonces, ahora sabemos que cuando ponemos git push-u origin, la palabra que va después de origin es el nombre de la rama. Por ejemplo, si hemos hecho cambios en la rama test y queremos subir esos cambios, pues ponemos test para subir esos cambios. Si ya hemos fusionado
lo que tenemos en test con lo que tenemos en master, subimos la rama master, porque ahí tenemos ya todo unido y queremos todo eso y compartirlo con los demás. Entonces, cada persona o cada parte del equipo de desarrollo, desde su casa o desde el lugar en el que estén, pueden hacer las modificaciones necesarias que ellos crean pertinentes y subir los cambios. Y si no hay ningún problema, estos van a llegar a GitHub al mismo proyecto, pero no va a haber ningún inconveniente. Entonces, esto facilita bastante las cosas porque nos ahorra tiempo, así como nos hace un poco más productivos en el trabajo en equipo, ya que se puede avanzar más rápido. No es necesario estarse reuniendo o enviándose archivos de distinta manera. Entonces, esto es Git y esto es GitHub. Dos herramientas que nos ayudan a ser más productivos y a mejorar el trabajo que tenemos o que vamos realizando. Con esto has aprendido todo lo básico que debes saber para empezar a usar Git y GitHub como tal. Cosas más avanzadas ya te las voy a explicar después y también tú las puedes ir aprendiendo en la documentación que tiene GitHub. Y Git como tal para que tú vayas viendo cómo es que funciona todo. O también puedes averiguarlo por Google, por distintas guías que hay. Puedes tratar también de hacer una guía y dejarla en la descripción. Entonces, vuelvo a repetir que el proyecto lo voy a dejar abajo en un link para que lo descarguen. Los instaladores no los voy a colocar porque al momento, si les coloco, al momento de que van a hacer subir sus cambios a GitHub, pues va a demorar cierto tiempo y puede salir algún error por el tamaño de los archivos que están subiendo. Entonces, eso ha sido Git y GitHub de manera rápida y práctica para todos.